Damos la bienvenida al señor rector de la Universidad de Cuenca, el doctor Pablo Vanegas. Doctor Vanegas, muy buenos días. Quisiéramos, ante todo, felicitar esta iniciativa de la Universidad de Cuenca, que aspiramos tenga el éxito y los alcances que fueron anunciados el día de ayer, este acuerdo con la Fundación belga, The Belgian Bridging Foundation, y que tiene de por medio un aporte de unos 200 millones de euros para la construcción de este centro de investigación. Entendemos que en productos de carácter biológico, que incluso podrían llevar a la creación de vacunas en la ciudad de Cuenca, en esta época en la que el pueblo ecuatoriano y a nivel mundial se tiene tanta conciencia sobre los temas de salud y la importancia de trabajar en estos ámbitos. Quisiéramos conocer mayores detalles, doctor Vanegas, sobre los alcances de este acuerdo, los principales objetivos que se persiguen. Muy buenos días, Gustavo, y también muy buenos días, Rosana. Primero, quiero agradecerles por la gentil invitación para tratar este importante tema y, de hecho, aprovechar para enviar también un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan a través de Antena 1. Efectivamente, la verdad es que el día de ayer se concretó la iniciación, más bien se concretó el inicio de un proyecto que se venía pues planificando, buscando financiamiento ya por muchos años. Quizá el paso inicial para la concreción que se dio el día de ayer se realizó hace ya más de 4 años, cuando Cuenca Ciudad Universitaria, que es un proyecto que tenía la Universidad de Cuenca hace varios años, empezó a funcionar por decisión del Consejo Universitario. Se empezó a trabajar nuevamente con Cuenca Ciudad Universitaria, y a partir de ese trabajo se definieron cinco ejes, uno de los cuales es justamente el eje de salud, en los cuales se planteaba que la universidad debería realmente ir en temas de investigación e innovación. Hay otros temas como patrimonio natural, observación de buen gobierno, etcétera, pero uno de estos elementos que se definió en este trabajo fue salud. Luego de esto se empezó pues a trabajar con la idea de empezar a fabricar en principio medicamentos monoclonales, y particularmente para tratar una de las enfermedades quizá más importantes que tiene el país, una enfermedad catastrófica como es la artritis reumatoide. Entonces, justamente se realizaron unas primeras visitas a Bélgica, a Europa en general, particularmente a Bélgica y a España, tratando de justamente buscar, identificar personas que estuvieran interesadas en trabajar en este proyecto. Es así que llegamos a Bruselas a contactarnos con Universals, que es una de las empresas que está trabajando justamente en el diseño de tecnología, en el desarrollo de tecnología para la fabricación de medicamentos biosimilares monoclonales. Pero también visitamos, por ejemplo, España con Telestar, que en ese momento tenía, Telestar es una de las empresas en Europa que fabrica justamente bioreactores, y es uno de los principales proveedores de esta tecnología para las grandes farmacéuticas a nivel mundial. Entonces empezaron a realizarse estos acercamientos, y finalmente nosotros empezamos una colaboración mucho más cercana con Universals, a quienes hemos visitado en varias ocasiones. Universals está ya fabricando productos biosimilares en sus propias plantas, aparte de desarrollar la tecnología para la fabricación. Es decir, fabrica los medicamentos por una parte, pero también desarrolla la tecnología. Entonces, quizá esas características le daban un cierto interés particular para nuestro caso, porque teníamos el soporte para la tecnología y también para la fabricación de medicamentos biosimilares. Entonces, finalmente entramos en contacto más cercano con ellos, hemos venido trabajando. Finalmente, hace ya prácticamente 2 años, se empezó a buscar la posibilidad de contar con un crédito en la Comunidad Económica Europea, inclusive con algún banco pues asentado en Bruselas particularmente. Empezaron a realizar acercamientos a través de Universals, y la verdad es que finalmente se contactó pues a esta fundación Bridging. Más bien, Bridging es una fundación que empieza a identificar proyectos que fundamentalmente busquen o que contribuyan a reducir la pobreza, y en una conversación entre Bridging y Universal se planteó la posibilidad de que el proyecto que estaba trabajando la Universidad de Cuenca pueda ser financiado por Bridging. Fue así que empezamos también los contactos con Bridging, y finalmente la fundación, luego de revisar el proyecto, decidió financiarlo, y nosotros estamos ya, esto fue hace algo más de quizá un año,
¿no? De que empezamos el contacto con Bridging y finalmente pues hemos logrado financiamiento. Debo mencionar que es el primer proyecto a nivel mundial que en temas de salud financia Bridging. Usualmente han sido otro tipo de proyectos como saneamiento ambiental, han sido proyectos inclusive para generación de energía eléctrica en varios países de África, pero es el primer proyecto que ha sido financiado para temas de salud, y eso lo ha dicho expresamente la Fundación. Señor Entonces rector, estamos en esta fase, quizá los dos componentes más importantes que tiene este proyecto. En primer lugar es un hospital, evidentemente un hospital que tendrá pues toda la tecnología y que estará manejado además en función de todo el estado del arte que tiene desarrollo a nivel mundial. Y luego después justamente la planta de producción de biosimilares, ¿no? Que es una planta que justamente buscará reducir los costos, particularmente para el tratamiento de enfermedades como la artritis reumatoide y el cáncer de mama. La artritis es una enfermedad, como decía, catastrófica, y según datos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, más de 8.000 personas pudieran tener artritis reumatoide que están afiliadas al IES, ¿no? De esos 8.000 posibles pacientes, nosotros estamos considerando que la universidad, a través de los convenios con el IES, podría atender aproximadamente a 3.000 pacientes, y algo similar sucede también con el cáncer de mama. El cáncer Ingeniero de mama, Vanegas, la primera pregunta que surge de este tema, ¿se trata de una donación o es un crédito para la Universidad de Cuenca? Sí, y quizás, señor rector, muy buenos días. Mi inquietud también iba dirigida hacia allá. Es un crédito no reembolsable. La pregunta es, en este contexto, la universidad no adquiere ninguna deuda frente a este crédito. Son 200 millones de dólares, sin duda alguna. Euros. Sin duda alguna es un monto muy, muy importante que va a marcar un antes y un después en el desarrollo de la ciencia, de la investigación, de la innovación, y no solo para la Universidad de Cuenca, sino para Cuenca como ciudad, para la región, para el país. ¿Y cómo van a ser entregados estos recursos? Es decir, hasta un lapso de cuántos años y cómo se irán realizando estos desembolsos, a qué van a tener que responder estos desembolsos para poder ser viabilizados y ejecutados. Bien, esta es una figura de donación, ¿no es cierto? Sí, se le entregan recursos a la Universidad de Cuenca para que pueda construir toda esta infraestructura, y también no solo construirla, también operarla, porque la operación también tiene componentes muy importantes, ¿no? Para realmente permitir que los servicios que se brindan tengan estándares y un reconocimiento internacional. Entonces son 200 millones de euros, pero existen condiciones, de dólares, perdón, son dólares realmente. Sí, es dólares porque se había hecho el anuncio originalmente como euros. Parece que hubo algún error en el momento de alguna información, pero son dólares de acuerdo a lo que está firmado en el convenio el día de ayer. Entonces estos 200 millones de dólares, ¿no? Son una donación, pero tiene ciertas condiciones de donación. Es decir, nosotros tenemos que reconstruir el capital, es decir, nos entregan los 200 millones de dólares y nosotros con infraestructura que se le va a entregar, o que se construirá, ¿no? Tenemos que nuevamente reconstruir ese capital de los 200 millones de dólares. Pero eso no significa que ese capital lo va a cobrar o va a retornar a la Fundación Bridging de ninguna manera. Es básicamente un capital reconstruido que se va a reinvertir en proyectos sociales en el mismo Ecuador país. Es decir, si nosotros tenemos esta infraestructura de 200 millones de dólares, lo único que se quiere por parte de Bridging es garantizar que es un proyecto sostenible, ¿no? Y que va a ser un proyecto que va a poder mantenerse en el tiempo en base a un financiamiento autónomo luego de que exista pues este financiamiento inicial. Entonces la idea es que finalmente se reconstruye este CAPEX como se le conoce, ¿sí? Y el 9% de ese CAPEX, el 45% se va a destinar a proyectos fundamentalmente para el empoderamiento de la mujer, ¿sí? Proyectos sociales, y el otro 45% se van a desarrollar sobre todo proyectos de emprendimiento, ¿no? Que permitan, por ejemplo, generar empresas de base tecnológica. Y la verdad es que en ese caso ya la Universidad de Cuenca, por ejemplo, podrá únicamente participar, pero no son fondos únicamente para nuestra universidad. Son fondos que inclusive estarán a disponibilidad
determinadas para que pueda invertir en ese tipo de proyectos únicamente, y serán fondos concursables además, en los cuales por supuesto la universidad pudiera participar, pero ya no es de administración directa de la universidad, pero tampoco son fondos que toma Bridging, son fondos que los va a tomar el Estado ecuatoriano. Señor rector, ingresando a la página web de The Belgian Bridging Foundation, se observa allí que una condición principal, así lo señala, para la actividad de la fundación es la participación en proyectos estatales en forma de asociaciones público-privadas. ¿Hay esta figura de alguna manera, la de público-privada, en el proyecto que se inicia? Sí, bueno, la verdad es que para poder acceder al público-privado, sí, fíjese usted que en el caso para acceder a los fondos, una de las condiciones que colocaba Bridging es que exista una carta de al menos uno de las personas interesadas en el proyecto, una carta que venga del Estado. Sí, y esa carta fue entregada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es decir, allí existe pues el interés de un órgano estatal, luego, ¿no es cierto?, que para los servicios que nosotros vamos a brindar. Pero también, como le mencionaba, nosotros tenemos en este momento también trabajos que estamos desarrollando junto con universidades, que es esta empresa belga, que es absolutamente privada, es una empresa que también desarrolla tecnología, como le mencionaba. Entonces, la empresa, perdóneme la interrupción, la empresa belga sería la contraparte privada. Sí, es decir, es una asociación, no necesariamente es una contraparte, pero sí la empresa que va a proveer de la tecnología, al menos de una parte del proyecto. Tendremos que también, a medida que avance el proyecto, ir realizando también otro tipo de asociaciones, de tal manera que permita que el proyecto finalmente tenga éxito. ¿Cuál es, señor rector, la empresa belga? Sí, por favor. ¿Cuál es la empresa belga? La empresa belga es Universals. Sí, Universals es la empresa que proveerá de la tecnología para la construcción de la planta para la fabricación de medicamentos biosimilares, y de hecho también dentro de esa planta se van a incluir infraestructura para la producción de vacunas, ¿no? De vacunas. Entonces, esta es la empresa que nos está entregando, que nos está transfiriendo la tecnología, y que de hecho con lo cual nosotros inclusive en los actuales momentos tenemos ya un convenio a través de la empresa pública de salud para poder capacitar a personas justamente en todo el proceso para la fabricación de medicamentos. Entonces, es la empresa con la cual estamos actualmente trabajando, pero evidentemente habrán otras empresas que seguirán también incluyendo en el camino, porque como le decía, también para la operación vamos a necesitar soporte, e inclusive tengo que hablar también con mucha claridad, si bien es una figura que a nosotros como universidad de momento determinado hemos pedido que se cambie, pero también fue sobre todo por los estándares internacionales en temas legales, se ha pedido que se realice una concesión de toda la infraestructura por un lapso de 25 años, ¿no? Entonces, finalmente también necesitamos pues que se contraten empresas que nos ayuden a operar en principio esta infraestructura, porque es una operación que requiere de muchísima experticia. Si bien los trabajos se realizan por profesionales locales, pero las empresas que darán el soporte, que estarán inclusive a cargo de la parte administrativa en cuanto a la operación, serán empresas también internacionales. Y también debo mencionar que todo el proyecto está sujeto a auditorías internacionales, y por esa razón es que le decía que de toda esta reconstrucción del capital, del CAPEX, el 90% se destinarán a proyectos que tienen que ver con el empoderamiento de la mujer, con emprendimiento, pero queda un 10%, y dentro de ese 10% justamente se considera el dinero para poder pagar a todas estas auditoras internacionales que estarán vigilando el desarrollo del proyecto. Señor rector, quizás el tema que quedó pendiente es cómo se van a hacer estos desembolsos. No es que los $200 millones van a llegar ya. ¿Para qué lapso? ¿Cuánto tiempo se ha planteado, o cuál es el tiempo de la expectativa para que estos recursos lleguen, en este caso, a la universidad? La planificación original está planteada para que nosotros contemos con la infraestructura a partir del año 2024, que es cuando estará terminada la construcción de toda la infraestructura. ¿Sí? Pero para poder realizar eso se necesitan pasos iniciales, es decir, el dinero no lo va a administrar directamente la Universidad de Cuenca, el dinero se administrará desde bancos internacionales, justamente para poderle dar mucha más agilidad a toda la construcción. ¿Habrá alguna figura de fideicomiso, pública, tal vez, señor rector? Sí, perdón. Si es que habrá alguna figura de fideicomiso.
Es una figura exactamente de fideicomiso que en donde la Fundación Bridging coloca el dinero pues en un banco para que pueda ser utilizado. Pero ese dinero está en un banco internacional y evidentemente la primera fase justamente de este proyecto contempla pues la realización de todos estos trámites, ¿no es cierto?, a nivel internacional que se requieren para poder empezar a realizar las transferencias de los bancos y también para poder finalizar los estudios ya a nivel de detalle. Si bien para la aprobación del proyecto ante Bridging nosotros teníamos que realizar un estudio de viabilidad del proyecto, un estudio de factibilidad, pero sin embargo los estudios finales de construcción, de operación son parte también del proyecto. Entonces, para poder iniciar con este proceso se realizan estos trámites administrativos como creación de cuentas, de emisión también de la garantía que tiene que entregar el gobierno, que se ha comprometido además del gobierno a entregarla. Entonces, todos esos trámites tienen que realizarse. Esperamos que la verdad durante estos siguientes 2 meses pueda concluirse con todos estos trámites y a final del año contar ya con el dinero, pues esperamos que en noviembre se pueda contar con el dinero, ya octubre, noviembre se pueda contar con el dinero en los bancos y con ello poder empezar con los diseños definitivos y de hecho posterior a aquello con la construcción. Pero todo esto, finalizar al menos la fase de construcción, terminará a inicios del año 2024. Señor rector, todo esto se va a implementar donde fue el antiguo hospital del IES, en esta infraestructura que adquirió la Universidad de Cuenca, ubicada en la avenida Huayna Cápac, y quizás otra inquietud es si el proyecto estaría ya listo, el proyecto está ya aprobado, me refiero al proyecto en lo que tiene que ver a la infraestructura física, y cuáles son los plazos. Bueno, mire, el proyecto está en una fase, como decía, de factibilidad. Inclusive a través de la empresa pública se desarrolló un concurso de ideas, de proyectos para que finalmente tener un proyecto que pueda ser reemplazado ya en el predio de la avenida Huayna Cápac. Debo mencionar también que una de las razones por las cuales el proyecto también ha tomado bastante tiempo es porque en principio pensábamos que la planta de producción de medicamentos biosimilares iba a estar reemplazada en Barzay, en un espacio en Barzay. Luego después se empezó a trabajar, recuerdo en algún viaje también a Bélgica se tuvo la presencia de la Universidad de Utrecht, que tiene ya bastante experiencia en el desarrollo de medicamentos biosimilares. Únicamente por colocar un ejemplo, en el caso de Utrecht me parece que atiende a 150 pacientes al año, ¿no es cierto?, que tienen una enfermedad muy particular que únicamente en toda Holanda pues afecta a 150 personas. Entonces, en este modelo, la misma universidad fabrica los medicamentos, pero atiende de manera integrada, realiza diagnóstico y atiende de manera integrada a los pacientes sin necesidad de que la producción de los medicamentos tenga que ser envasados, distribuidos, se producen e inmediatamente son utilizados por los pacientes. Entonces, finalmente, por todas estas experiencias a nivel mundial que son positivas, se decidió que también la planta esté implementada en el predio de la Huayna Cápac, y conjunto con la planta van a estar evidentemente todo el equipamiento que se requiere para hacer el diagnóstico, porque el diagnóstico también es deficitario en el país. Fíjese usted que muchas de las muestras que se toman en pacientes, ¿no es cierto?, por ejemplo de biopsias, algunas de estas muestras son enviadas a Estados Unidos para que puedan realizarse el análisis. Entonces nosotros lo que tenemos que tener fortaleza en todo este predio para realizar la producción, para realizar un tratamiento adecuado y por supuesto y sobre todo para poder realizar un diagnóstico adecuado. Todo eso estará implementado en el predio de la Huayna Cápac. Se tiene ya un resultado de este concurso de ideas. Ahí existe un ganador que evidentemente servirá como la base fundamental para todo el diseño ya en detalle de la construcción que estará implementada en el edificio, en los predios de la avenida Huayna Cápac. Señor rector, creo que hay mucho que cubrir sobre este proyecto y de hecho estaremos, si es que ustedes nos permiten, dialogando en próximos programas y reportajes sobre este importantísimo proyecto. Ya en la parte final de este diálogo, de ninguna manera queremos poner en duda la seriedad, la credibilidad de la Universidad de Cuenca. La conocemos, es una de las empresas más solventes, serias, de prestigio en la ciudad y en la región, pero siempre el escepticismo es parte del quehacer periodístico y hay muy malos antecedentes en el país y en la provincia de la Azuay, concretamente, que se han dado con anuncios que han tenido la dimensión también grande en otros proyectos. Nos referimos, por ejemplo, a un proyecto que, si no me equivoco, fue de los años 80, una donación millonaria que anunciaron los masones para el Consejo Provincial de la Azuay.
están los ofrecimientos y compromisos que se hicieron, me parece que en el año del 2017 desde Yachay, con un supuesto acuerdo de IBM, Tesla y otros que no resultó sino en un fiasco, o la serie de empresas internacionales con cuestionable desempeño y poco prestigio que se fueron sucediendo en el proyecto Tranvía. Todo esto nos lleva siempre a ser un poco escépticos en las cosas. Sin embargo, estamos poniendo las distancias de antemano, pues está la Universidad de Cuenca de por medio. La pregunta es, señor rector, ¿qué garantías existen en cuanto a la seriedad? ¿Cuáles son los antecedentes de los actores extranjeros? Universal, que es la empresa que usted ha mencionado, empresa belga, que sería la que pone la tecnología, y de la propia Belgian Bridging Foundation, si nos puede hablar algo más sobre esto, y también que nos aclare cuál es la participación del gobierno nacional, pues el día de ayer estuvo en este acto también el canciller de la República, José Valencia. Entendemos que habrá algún tipo de aval del gobierno nacional. Sí, Gustavo, yo quisiera empezar, me parece muy interesante su pregunta y la verdad le agradezco porque inclusive me permite recordar algunos eventos que han pasado en todo este trayecto, ¿no? La primera ocasión, luego del viaje a Bélgica, cuando tuvimos la posibilidad de conocer al doctor Tanco, al profesor Tanco, que es el presidente de la Fundación Belga Bridging, recuerdo que tuve una conversación con un profesor muy reconocido en la universidad, ¿no? Me voy a reservar el nombre, y le contaba pues las condiciones de esta inversión que podría realizar Bridging. Y recuerdo las palabras de este profesor, me decía, tendrás cuidado, me dijo, porque es tan bueno lo que me cuentas que parece que puede ser mentira. Exactamente. Y la verdad es que nosotros durante mucho tiempo también teníamos muchas dudas, quizá inclusive caímos en la incredulidad y hemos dado pasos con pies de plomo, ¿sí? Fíjese usted que nosotros realizamos innumerables viajes a Bélgica justamente para reunirnos, no solamente con la fundación, también nos reunimos con la Embajada de Ecuador en Bélgica, quien ha jugado, de Ecuador en Bélgica, que la Embajada ha jugado un rol extremadamente protagónico. Que el embajador Ortiz, un embajador de muy buen prestigio, ha estado interactuando en esto. Pues, y son ellos quienes consiguieron toda la información sobre la Fundación Bridging. Y no solamente eso, sino también se contactaron con las embajadas de otros países donde la Fundación Bridging ha realizado proyectos o inversiones similares, particularmente con África. Luego después, en un momento determinado también, una reunión, usted recordará que hubo una visita de autoridades de gobierno a la ciudad de Paute, y la verdad es que gracias a otro profesor de la Universidad de Cuenca logramos pues tener una cita con el vicepresidente de la República, le explicamos el proyecto y finalmente le pedimos pues que en la medida de lo posible pudieran avalar este proyecto, y finalmente en ese momento, en esa reunión, se acordó que el presidente de la República viajaría justamente para conocer el proyecto explicado directamente por la fundación, no por la fundación, sino por Universals. Sí, y también estuvieron en esa reunión en Universals personas de la Fundación Bridging, representantes de la Fundación Bridging, quienes pudieron conversar con el vicepresidente de la República. Fue una reunión, diría yo, clave, porque en ese momento básicamente se generó la confianza suficiente para que la Fundación Bridging pueda confiar en el gobierno ecuatoriano, pueda confiar también en la Universidad de Cuenca, y de hecho nosotros también poder confiar en la Fundación y por supuesto en Universals. Entonces este ha sido un proyecto que ha ido construyendo también confianza en el tiempo. No es un proyecto en el cual nosotros hemos estado trabajando en los últimos 3 meses. Es un proyecto que inició, como decía, hace más de 4 años con la convicción fundamentalmente de que la universidad tenía que realizar un aporte muy importante a la sociedad, a la ciudad, pero también con la esperanza de que esos aportes le puedan generar beneficios económicos a la universidad, porque todos conocemos la situación económica que tiene el país. Durante mucho tiempo se ha venido hablando sobre la necesidad de darle sostenibilidad financiera a las universidades, sostenibilidad económica, y también ese es uno de los objetivos a largo plazo que tiene nuestra institución. Mire, yo creo que se ha venido generando confianza, se ha venido generando lazos durante mucho tiempo, durante aproximadamente 2 años, con universidades ya prácticamente 4 años, con la Fundación Bridging prácticamente 2 años, ¿sí? Y la verdad es que la firma del acuerdo, fíjese usted que
que estaba, únicamente el documento del acuerdo, del agreement, ha sido sujeto a una revisión por casi 5 meses. Y a la universidad le tomó llegar al día antes de ayer, pues, cuando el Consejo Universitario analizó este tema, prácticamente le tomó, solamente analizar el documento final, le tomó algo como 2 meses ya antes de llegar al Consejo Universitario. Entonces han sido procesos largos, procesos bastante serios, la verdad, inclusive con el aval y con la presencia inclusive de autoridades de gobierno, que son gestiones que han permitido justamente que el proyecto siga adelante. Señor Yo rector, más bien ahí quizás... en ese caso lo que también quiero repetir las palabras, porque el Consejo Universitario tuvo una sesión muy larga de mucha discusión sobre este tema. Todos reconocieron la verdad, la valía que tiene el proyecto, absolutamente todos, absolutamente nadie negó la valía que tiene el proyecto. Y si quiero repetir las palabras del señor decano de la Facultad de Jurisprudencia, decía, tenemos que estar tranquilos, sí, porque independientemente de cualquier a lo mejor situación legal que pueda producirse en el futuro, que yo decía, yo no la veo en el convenio, no veo por dónde la universidad pueda perder en el convenio. Más bien quien está poniendo en riesgo muchas cosas es la propia Fundación Bridging, pero la universidad yo no lo veo, decía el señor decano. Pero independientemente de eso, siempre pueden existir, ¿no es cierto?, cualquier tipo de observación en el futuro. Pero independientemente de eso, la universidad tiene que mantenerse muy tranquila, porque aquí hay una actuación completamente transparente y pura de la universidad, ¿sí?, tratando justamente de generar un cambio en lo que tiene que ver al tratamiento de la salud, de la medicina en nuestro medio. El proyecto es tan importante, ojalá pueda existir un momento para poder definir los detalles del proyecto, porque también tiene perspectivas a futuro muy importantes. Por ejemplo, una de las grandes deficiencias que tiene el país es el tratamiento de cáncer, perdón, se me va el nombre, ¿cierto? Este cáncer que afecta a la médula espinal, cáncer de médula, ¿no? Entonces, fíjese que existe un gran déficit, que muchas de las veces los pacientes tienen que ser, cuando existen casos graves, los pacientes tienen que ser enviados de Estados Unidos, y eso se conoce por varias noticias, ¿no? Con una infraestructura como la que tenemos actualmente, con buen diagnóstico que estará preparado para cáncer de mama, también estaremos preparados para poder realizar otro tipo de inversiones, como por ejemplo el cáncer de médula, ¿no? Entonces, la verdad es que lo que queremos generar es un hospital de una altísima especialización, ¿no? Y de hecho, dentro del proyecto no se contempla, por ejemplo, me refiero al análisis financiero, no se contempla que el proyecto pueda inclusive producir vacunas y pueda producir medicamentos biosimilares. Perdón, el proyecto contempla únicamente la necesidad local de Cuenca y el Azuay, ¿no? Y con eso estará financiado el proyecto. Sin embargo, la infraestructura está preparada para atender no solamente a las necesidades del país, sino inclusive, por ejemplo, para producir medicamentos biosimilares para la zona andina. Bien. Señor rector, sí, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Le agradecemos muchísimo por habernos atendido y sin duda tendremos otros espacios para conocer los alcances de este proyecto, del cual reiteramos nuestra felicitación y nuestra fe de que las cosas salgan de lo mejor, con todo el optimismo y la enorme proyección con la que se ha dado a conocer el inicio del mismo el día de ayer, con un acta, entendemos, en la cual se decidió ya crear el Centro de Innovación en Salud, una nueva unidad adscrita a la Universidad de Cuenca. Gracias, señor rector, y en un futuro muy cercano le molestaremos nuevamente a usted y a otros actores para conocer más sobre este proyecto. Le dejamos en sus palabras finales. A usted, Gustavo, muchísimas gracias. Igualmente, Rosana, quiero agradecerles. Y de hecho, le decía simplemente al final que el proyecto es extremadamente importante. Fíjese usted que dentro del proyecto en infraestructura se va a construir un viejo anhelo de las facultades de medicina y de odontología, que es la construcción del centro de posgrado. Nosotros teníamos un diseño preliminar para la construcción del centro de posgrado de las dos facultades, justamente en el espacio que queda, un espacio abierto que queda entre estas dos, entre el edificio de odontología y los predios de medicina. Finalmente, también este espacio de posgrado estará implantado en este centro de innovación en salud, y eso da cuenta que el proyecto tiene componentes de investigación, de innovación, de transferencia de tecnología. Es muy importante la transferencia de tecnología desde otros países que están desarrollando, sobre todo tecnología para la producción de medicamentos biosimilares, pero tecnología en general en el área médica, y sobre todo también permitirá mejorar la docencia, tanto en grado como en posgrado, más aún considerando que cada vez más las plazas en los diferentes centros de las casas de salud locales y también a nivel nacional son escasas para nuestros estudiantes, particularmente de la Facultad de Ciencias Médicas. Bien,
Gracias nuevamente al señor rector, quien nos ha hablado sobre la firma de este convenio para la creación del Centro de Innovación en Salud y el cierre que se ha dado ya de un acuerdo con actores belgas de Belgian Bridging Foundation, Universels, una empresa del sector privado que trabaja en este campo de la medicina, campo científico, y que será también un actor en el proyecto. Contraparte, aval del gobierno nacional y de otros actores, según ha dicho el señor rector de la Universidad de Cuenca.